Recording in progress. Ojo, puse propuesta y esa fue aprobada. Sí, pero lo que dice ajuste adicional. Lo que dice ajuste adicional. ¿Dónde está eso? Indicación 42, después dice, creo que después de eso. Ah, esa no la tengo. Ya, esa hay que ponerla ahí. Ya. Perfecto. Presidenta, entonces estamos listas, pero tendríamos que echar en comité mientras tanto. Pero está la senadora Goich. Ahí está. Ah, sí. Está la senadora Carvajal. Sí, está la senadora Goich. Bienvenida, Carolina. Gusto saludar. Entonces, Pilar, ¿por qué no hace un breve recordatorio? Volvemos a saludar entonces al ministro, que lo hicimos muy puntualmente. Bienvenido, ministro. ¿Y por qué no nos recuerda muy puntualmente dónde quedamos? Por supuesto. Particularmente para las senadoras que están reemplazando a otras senadoras, que sería bien. Se denomina, tiene un nombre, acuerdo de pago serio y suficiente de las pensiones de alimentos adeudadas. Ahí ya se aprobaron las indicaciones 40 del Ejecutivo con modificaciones y llegamos a la indicación 41 de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y von Baer, respecto de la cual el Ejecutivo presentó una alternativa. El Ejecutivo con el grupo redactor presentó una alternativa que es la que está en azul y que le voy a dar lectura. A falta de acuerdo, el tribunal, con base en los antecedentes suministrados por las partes y aquellos que obren en el proceso, propondrá bases de arreglo que permitan a las partes arribar a un acuerdo de pago serio y suficiente, pago de las pensiones de alimentos. En estos casos, si el alimentante acepta las bases de arreglo, podrá el tribunal, en subsidio y velando por satisfacer el interés superior del niño, autorizar el acuerdo de pago serio y suficiente en representación del alimentario, aun si su representante no lo hiciere, cuando su falta de aceptación adolezca de fundamentos respecto de la fórmula de pago que el tribunal ha estimado conveniente. En contra de esta decisión procederá a la apelación en el solo efecto. Esta redacción quedó pendiente. La senadora Allende manifestó que se contradice con lo que ya se había aprobado antes y el Ejecutivo quedó de revisar la propuesta de redacción. Sí, yo, para mayor, digamos, explicación, como nosotros habíamos aprobado que siempre tenía que estar de acuerdo a la alimentaria, algo que también comparte la magistrada, a la cual también le podemos dar la palabra. A mí me parece que esta nueva alternativa de redacción se contradice con lo anterior, y yo no diría que el tribunal autorice un acuerdo contra la voluntad del alimentario. Yo la verdad es que preferiría retirarla. Yo sé que no están las otras senadoras, pero creo que, a lo menos sé que la senadora Muñoz compartía plenamente el que debiese siempre tener un acuerdo de la alimentaria, o la madre en este caso, y así entiendo que lo comparte el tribunal. Le voy a ofrecer la palabra a la magistrada, al ministro, y después ver si podemos retirar esto para no seguir en lo que yo veo como o percibo una cierta contradicción. Preferiría retirarla. Magistrada, le ofrezco la palabra a doña Verónica Guimazal. Gracias, presidenta, y saludar a través de usted a las senadoras, al ministro de Justicia y demás invitados presentes. Reiterar, como dijimos en la sesión anterior, que obligar a la alimentaria a aceptar un acuerdo o a aprobar un acuerdo, por mucho que sean las bases propuestas por un tribunal, es afectar la autonomía de la voluntad, es obligar a un acreedor y un acreedor de derechos fundamentales a obligar a aceptar un acuerdo, lo que no hacemos ni siquiera con las instituciones financieras, donde éstas están en una posición de superioridad frente a muchos deudores. Señalé que esto es una medida muy paternalista, es mirar al alimentario y su representante legal como una persona que no tuviera la capacidad suficiente para decidir sobre las deudas que hay a su favor. Es eso principalmente, por eso no compartimos. Podemos llamar a un acuerdo, podemos establecer bases de acuerdo, pero siempre sobre la base de que ambas partes acepten esto.
Muchas gracias, magistrada. No sé si el ministro de Justicia quiere agregar algo y si es posible una reacción alternativa. Ahí llegó la senadora von Baer, que logre conciliar lo que acaba de decir la magistrada, es decir, que el tribunal sea muy proactivo en las bases de acuerdo, pero que este no puede ser en contra de la opinión de la alimentaria o de la madre. Ministro, le ofrezco la palabra si quiere. Gracias, presidenta. Aprovecho de saludarla, asimismo también a las demás senadoras que integran esta comisión, a la magistrada invitada y a quienes están en la secretaría de la misma. Presidenta, esta es una discusión que fue larga en la sesión pasada y el tema brevemente es el siguiente. Hay una deuda de alimentos por parte del alimentante y hay que buscar una fórmula para ponerse de acuerdo en cómo subsanar esta deuda. El alimentante está interesado, obviamente, en salir del registro de alimentos, de deudores de alimentos que le tienen trabada la vida. Entonces propone una fórmula. El alimentario no la acepta. ¿Cómo se resuelve esa situación? Entonces aquí hay un tercero, que es el juez, el que mira pensando en qué es lo que más le conviene al niño. Si le parece razonable la fórmula del alimentante, si puede mejorarla, lo que fuera, pero finalmente se llega a una fórmula que propone el alimentante y que el alimentario no acepta. ¿Quién resuelve esta diferencia? Nosotros decimos el juez, la jueza, porque tiene los antecedentes y ella es la que puede velar por los intereses del niño, niña o adolescente que está en cuestión, que es el acreedor verdadero de la pensión de alimentos. Si no se ponen de acuerdo, nos parece bien la fórmula que ustedes proponen de que sea el juez el que resuelva, y si resuelve que la proposición del alimentante es seria y suficiente, a pesar de que el alimentario pueda no aceptarlo, pensando en que al niño sí le puede convenir esa fórmula, nos parece razonable que a pesar de eso el juez imponga esa fórmula de solución. Lo otro, si no hay esta solución, simplemente no va a haber acuerdo y seguirá esto pendiente de manera indefinida. Yo no sé si ese horizonte es mejor. Y como no tengo todos los antecedentes en juego, como no sabemos, sugerimos, presidenta, que sea la magistrado, en el caso, que resuelva lo que le convenga más al niño, niña o adolescente. Sea o no compartido por el alimentario. Tiene que ser compartido por el alimentante, porque el alimentante es el que ofrece esa fórmula, que el juez la podrá mejorar y, en fin, trabajará con el alimentante, pero al final puede haber una fórmula razonable, a pesar de que el alimentario no la quiera, pero que sí convenga a los intereses de niños, niñas y adolescentes. Esto es lo que ustedes han propuesto y nosotros hemos compartido esa fórmula, esa idea sustantiva, la hemos mejorado desde el punto de vista procesal para asegurar bien que esto opere del mejor modo posible. Pero nos parece que si se retira esta norma y no hay esto, vamos a dejar un nudo ciego, porque vamos a estar siempre dependiendo del acuerdo de ambos, y eso puede que no se produzca porque el juez no va a poder tomar la decisión final, no va a poder juzgar en ese caso cuál es la mejor fórmula para el niño, niña o adolescente, que nos parece el criterio que debería predominar en esta disyuntiva. Gracias, presidente. Ministro, sí, le voy a dar la palabra al tiro, senadora. Lo que sucede es que nosotros hemos escuchado y con bastante claridad la posición de las magistradas. Lo ha expresado nuevamente la magistrada Verónica Vilmasal. Y la verdad es que es difícil entender, porque tampoco una alimentaria va es porque algo no está bien desarrollado o lo suficientemente bien que proteja, porque ella es la que está a cargo de ese niño, y evidentemente que si no llega a un acuerdo es porque efectivamente no es convincente, y es bien probable que lo clásico que siempre se produce, que los alimentantes siempre tratan de no darle todo lo que tengan que dar o en buena parte reducirlo, o buscar fórmulas que en definitiva no son lo suficientemente serias o responsables como se dice. Entonces, yo la verdad es que no estoy habiendo
habiendo al inicio propiciado esto, me parece que efectivamente no me termina de convencer. Yo creo que no es solo la autonomía que dice muy bien la magistrada, sino que, ministro, ninguna madre, si no está de acuerdo, no es porque no piensa en el interés superior del niño, es que justamente pensando en el interés superior del niño es que ve que es insuficiente ese acuerdo. Entonces yo en eso tengo una diferencia, por lo menos yo creo que, no sé si tiene sentido, le dar inmediatamente la palabra a la senadora von Baer, seguir arrastrando este debate o ya procedemos a votarlo nomás. Senadora von Baer. Presidenta, yo la verdad es que le he dedicado bastante reflexión a este punto, y yo entiendo lo que plantea la magistrada, de que de alguna manera cómo el tribunal va a quitarle este espacio de decisión a la madre. Sin embargo, hay un punto que quizá hay que también poner sobre la mesa, que es el caso en que exista, o sea, que lo que ocurre acá es, por ejemplo, tenemos a un padre que está dispuesto a saldar la deuda que tiene y plantea una manera de saldar la deuda que tiene. Y una de las razones va a ser porque quiere salir del registro de deudores, porque el registro significa, y eso es lo que nosotros queremos lograr con este proyecto, significa una serie de restricciones para distintas cosas que pueda hacer. Por ejemplo, en el caso de un crédito, bueno, ya lo hemos visto. ¿Y qué ocurre si es que efectivamente él quiere pagar, pero por alguna razón de una tensión y de una situación compleja con la madre del niño no llegan a este acuerdo? Y quizás el acuerdo sí es un acuerdo que es un buen acuerdo, pero se viven tantas situaciones tan diversas y tan distintas que finalmente la alimentaria no acepta, o sea, la madre no acepta. Entonces, yo la verdad es que creo que este es un tema que hay que reflexionarlo bien, porque también hay que poner la situación en el lugar del deudor, que quizás de verdad y de buena fe quiere llegar a un acuerdo y no se logra. Y de buena fe, después de no haber pagado, es un deudor. Pero quizás quiere llegar a un acuerdo, quizás solamente para salir del registro. Entonces, yo prefiero que lo votemos, Presidenta, también porque creo que es bueno que esta discusión se produzca en la sala, porque creo que hay que darle una vuelta más. No creo que sea una discusión tan fácil de solución, o sea, tan evidente. Entonces, yo le diría, Presidenta, que lo votemos, cosa de que se pueda producir la discusión de la indicación en la sala, porque no va a ir por unanimidad. Lo que dice que yo había señalado justamente, yo creo que esta es una discusión que tiene razón la senadora von Baer, que no es de fácil despacho, evidentemente. Es muy razonable que tengamos dudas. Yo ya expresé mis argumentos, así que no voy a ahondar, porque ya lo dije, que creo que efectivamente ninguna madre va a rechazar algo si no está convencida que no es un acuerdo que realmente la beneficia a los niños. Ninguna madre va a estar así nomás por rechazar, sabiendo que eso genera todas las complicaciones que sabemos. Así que lo voy a poner en votación, Pilar, y bueno, ahí veremos. Ponerla en votación significa, mi posición por supuesto es rechazar esta indicación alternativa. Perfecto. Y por tanto, usted tome la votación de todos y cada uno. Perfecto. Entonces la presidenta pone en votación la redacción alternativa a la indicación 41, que sería esta propuesta que está en azul y a la que se dio lectura. Senadora von Baer, voy a empezar por usted porque está más involucrada en el tema. Exacto, dejando a nuestros reemplazantes más al final. Sí, está bien. Yo voy a votar a favor, porque creo que hay un punto que hay que considerar, que es si es que hay una oposición de parte de la madre que sea sin fundamento y que el juez o la jueza se dan cuenta de que esta es una situación que no tiene fundamento y por el interés superior del niño sea mejor que se llegue a este acuerdo, pero adicionalmente porque puede existir una tensión dentro de esta expareja que lleve a que el alimentante, me equivocaba, que el padre no pueda salir
del registro de deudores. Entonces creo que esto necesita una reflexión un poco mayor y creo que es relevante que este punto se discuta en la sala y en ese sentido, para que se pueda discutir en la sala, voto a favor. Gracias, Presidenta. Senadora Goich. Yo voto en contra. Conversamos este tema con la senadora Proboste, a quien estoy reemplazando. Ella era partidaria más bien de retirarla, siguiendo los argumentos de la presidenta de la comisión, terminó en que esto podría vulnerar la voluntad de la madre, esto que está demandando. Entiendo en la discusión un punto que es legítimo, ¿no es cierto? Pero nos parece que tal cual como está la indicación, puede ir en contra de la voluntad de la madre, así que por eso en contra. Senadora Carvajal. Mire, de la misma manera como han argumentado anteriormente, creo que muchas cosas de las que se reclama en materia de menores es justamente la poca intervención y participación que tienen justamente las mujeres demandantes. Y efectivamente mucho pasa que dentro de las soluciones no se les consulta y creo que evidentemente en esta indicación hay algo de aquello y que probablemente pudiera ocurrir, no digo que sea así. Y atendido a esos argumentos yo también rechazo esta indicación, Presidenta. Vota que no. Presidenta. Bueno, yo ya he argumentado, así que no me voy a extender. Comparto el criterio de las magistradas que tienen la experiencia cotidiana en esto, así que también voto en contra. Pues he preferido retirarla, pero como no están las autoras originales de esta moción, vamos a votarla en contra. Presidenta, estamos votando la alternativa a la indicación 41. Sí. Eso entiendo yo. Ya, perfecto. Sí. Esta alternativa se rechaza, 3 votos en contra, 1 a favor. Presidenta, la indicación 41 entonces, ¿la ponemos en votación o se entiende con la misma votación anterior? Yo creo que con la misma votación, porque no tiene también sentido, con la misma votación. Perfecto. No importa. Ya. Continuamos, Presidenta, entonces. Ahora hay que dirigirse al artículo 29, referido a la retención en los procedimientos de ejecución. El texto aprobado en general... Perdón, dice... ¿es la 42 o la 43? Ah, perdón, la 43. 43. Vamos a la 43. ¿Qué pasa con Sí. la 42? Lo que pasa es que la indicación 42, Sí. fue, ahí hubo otra propuesta alternativa que fue aprobada. Ya. Espérese, Presidenta. Ahí, claro. La propuesta alternativa, o sea, la indicación 42 de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste y Sabat proponían incorporar un inciso final en el artículo 26 que decía, en caso de incumplimiento del acuerdo de pago en los términos del artículo 22, letra B, se inscribirá al deudor en el registro, junto con sancionarlo con una cláusula penal correspondiente a 1 a 5 unidades tributarias mensuales. En caso de reiteración de dicho incumplimiento, se procederá a aplicar el apremio de arresto. Sí, la habíamos La propuesta aprobado, tiene alternativa razón. lo complementa, sí, lo complementa, Sí. Presidenta, pero mantiene la idea principal de la indicación. Eso ya fue aprobado en la sesión anterior. Tiene razón. Entonces vamos a la 43. Sí, ahora vamos a la indicación 43, referida al artículo 29, que se denomina retención en los procedimientos de ejecución. En la segunda columna está el texto aprobado en general y texto aprobado por la Cámara de Diputados. Y la indicación sustituye un inciso segundo, luego un inciso nuevo y agrega un inciso final, y la indicación 43 cuenta con la aprobación tanto del Ejecutivo como de los grupos redactor. ¿Le doy lectura, Presidenta, a la indicación? Sí, por favor. Ya. Sí, Entonces, por favor. lo primero es sustituir el inciso primero, que está ahí en la segunda columna, por el siguiente. Los tribunales de justicia, en la tramitación de los procedimientos de ejecución, antes de realizar el pago del dinero embargado o producido por la realización de bienes, deberán consultar en la forma y por los medios dispuestos en el artículo 23 si el ejecutado y el ejecutante aparecen con inscripción vigente en el registro en calidad de deudor de alimentos.
Si el ejecutado aparece inscrito en el registro en calidad de deudor de alimentos, el tribunal, al hacer el pago, deberá considerar al alimentario como un acreedor preferente en los términos del artículo 2472, número 5 del Código Civil. Respecto del pago que al alimentario corresponda, deberá el tribunal hacer la retención correspondiente y pagar a través del depósito de los fondos en la cuenta bancaria inscrita en el registro. Luego se intercala, a continuación del inciso segundo, que se entiende aprobado, el que está aprobado en general, los siguientes nuevos incisos. Tratándose de los procedimientos concursales de la Ley 20.720, con el objeto de asegurar el pago de los créditos alimenticios, el liquidador, previo a realizar el primer pago o reparto de fondos, deberá consultar en el registro, en la forma y por los medios dispuestos en el artículo 23, si el deudor y los acreedores beneficiarios tienen inscripción vigente en calidad de deudor de alimentos. Si el deudor aparece inscrito en el registro en calidad de deudor de alimentos, el liquidador deberá considerar de oficio al alimentante como acreedor preferente en los términos del artículo 2472, número 5 del Código Civil. Para estos efectos, el liquidador deberá hacer reserva de fondos y pagar la deuda alimenticia a través del depósito de los fondos en la cuenta bancaria inscrita en el registro. Si el acreedor tiene inscripción vigente en el registro de deudor, el liquidador deberá retener del pago o reparto el equivalente al 50% o el monto total de los alimentos adeudados si éste es inferior, y pagar dicha suma a su alimentario a través del depósito de los fondos en la cuenta bancaria inscrita en el registro. En la realización de los remates públicos, los tribunales de justicia no admitirán a participar como postores a las personas con inscripción vigente en el registro en calidad de deudor de alimentos. Para estos efectos, el tribunal deberá consultar el registro en la forma y por los medios dispuestos en el artículo 23, en forma previa a hacer la calificación de la garantía de seriedad de la oferta. De igual forma, el notario público no extenderá la escritura pública de compraventa mientras no verifique que el adjudicatario no tiene una inscripción vigente en el registro en calidad de deudor de alimentos. Si por lo dispuesto anteriormente no pudiera suscribirse la escritura pública de compraventa, el tribunal deberá dejar sin efecto el acta de remate y el proceso de subasta pública, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta en los términos del artículo 494 del Código de Procedimiento Civil y dispondrá la devolución del dinero del precio de venta consignado por el adjudicatario con deducción del monto que éste adeude por pensión alimenticia, el que será retenido y pagado a su alimentario. Y finalmente se agrega en el inciso final que dice, en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos precedentes por parte de funcionarios de los tribunales, estos incurrirán en responsabilidad disciplinaria, la que será sancionada con multa a beneficio fiscal de 10 a 50% de su remuneración. Y se le agrega, en caso de incumplimiento del deber referido en el inciso cuarto por parte del notario público, este incurrirá en multa a beneficio fiscal equivalente al doble de la cantidad que debió retener y pagar al alimentario. Bien, voy a ofrecer la palabra a la magistrada del ministro. Yo entiendo que esto fue acordado. La idea es buscar cómo mejorar el procedimiento de ejecución para asegurar el pago de alimentos. Esto entiendo que se recogió la exposición del profesor Goldenberg en relación a algunas ideas que estableció. Ofrezco la palabra. No sé si la magistrada quiere algún comentario. Ministro. Presidenta, bueno, esto para nosotros es un avance, al darle preferencia a la deuda de alimentos, un importante avance. Además, bueno, si bien no incluye todos los tipos de liquidaciones, ayuda bastante en el caso de las insolvencias, así que estamos de acuerdo con la indicación propuesta. Muy bien. Ministro, ¿algún comentario? Después procederíamos a votar. Presidenta, Podría ser unánime. Efectivamente, como usted lo mencionaba, esta indicación de ustedes, de las senadoras, recoge las inquietudes que manifestaron el profesor Goldenberg, pero también la profesora Carmen Domínguez, que se refirieron
a los temas del crédito preferente y con lo que primero se hace ayuda enormemente a evitar las tercerías y asegurar que se cumplan con prioridad las deudas en beneficio del alimentario. Y la otra tiene que ver con los remates, dándole seguridad también de procedimiento y preferencia al alimentario. Así que nosotros compartimos plenamente estas indicaciones y sugerimos su voto unánime, si fuera posible. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Pilar, podemos preguntar por la unanimidad, si habría acuerdo de las senadoras. La presidenta consulta respecto de esta indicación, en que hay acuerdo al parecer, si votan a favor las integrantes presentes de la comisión. De acuerdo. Sí, lo podemos hacer por unanimidad. Por unanimidad. Unanimidad. De acuerdo, presidenta. Muy bien. Seguimos entonces, Pilar. Sí, presidenta, ahora hay que dirigirse a la indicación 44 y 45, referidas al artículo 31, aprobado en general, traspaso de bienes sujetos a registro. Es un extenso artículo, pero las indicaciones, están dirigidas al inciso cuarto, que dice que sin perjuicio de lo expuesto a los incisos precedentes, la entidad a cargo del registro en que se deba practicar la inscripción de dominio, antes de practicar la inscripción solicitada, cualquiera sea el título en que se funde, deberá comunicar inmediatamente al tribunal competente, dice la aprobación en general, de la solicitud de inscripción que tenga por título el aporte, transferencia, transmisión o adquisición del bien por un deudor de alimentos para que éste proceda conforme a sus atribuciones legales. La indicación 44 usa la expresión, en vez de tribunal competente, tribunal de familia que fuere competente. La indicación 45 de la senadora von Baer propone reemplazar la palabra competente por tribunal, entonces, con competencia en asuntos de familia que fuere competente. El grupo redactor, la senadora von Baer, sí, yo creo que ella es mejor, la indicación de ella, la 45, por lo tanto yo retiraría la 44, porque si bien apuntan al mismo sentido, tiene razón, es mejor esclarecer con competencia en asuntos de familia, ya que efectivamente es como una reacción más adecuada. Y bueno, yo sugiero entonces, si la senadora von Baer quiere agregar algo, y si no, la aprobaría también, me parece que es más correcta la de la senadora von Baer. Yo de acuerdo, presidenta, y también en retirar por parte de la senadora Proboste. Ya. Gracias. Presidenta. Sí, ministro. Efectivamente, la indicación de la senadora von Baer es más precisa desde un punto de vista técnico, porque pueden haber jueces de letra con competencia de familia y no tribunales de familia propiamente tal, que son especializados, así que es correcto. Sin embargo, sí, tiene razón, estamos de acuerdo, porque... Presidenta, se podría subsumir la indicación de ustedes en la de la senadora von Baer, porque apuntan un poco a la misma idea, pero se lo dejo a su criterio. Bueno, yo había pensado retirarla y aprobarla a la senadora von Baer, porque es, como dije, una reacción más ajustada. Efectivamente, hay jueces de letra en comunas pequeñas que no tienen tribunales de familia y que ven los temas de familia, por eso me gusta más la reacción de la senadora von Baer. Si está de acuerdo la senadora Goich y la senadora Carvajal, que representa a la senadora, la retiramos la nuestra y aprobamos la de la senadora von Baer. ¿Habría acuerdo con eso? Sí, solo presidenta, agregar que ojalá hubiesen más jueces de familia y sobre todo con bastante más competencia en localidades pequeñas, así que es un llamado también a nuestro ministro. Y por supuesto estoy de acuerdo en su postura. Gracias. Está bien, muy bien. Es bastante oportuno, efectivamente, en comunas pequeñas no tenemos muchas veces, está esa carencia. Pilar, entonces habría acuerdo, la retiramos y procedemos a aprobar por unanimidad la indicación 45, sí, presidente. Ya, perfecto. Luego viene la indicación 46 de la senadora von Baer, que para este mismo artículo 31 propone agregar un inciso final que diga, tratándose de la venta en pública subasta
no tendrá aplicación el presente artículo, con excepción del deber de comunicación al tribunal con competencia en asuntos de familia, acá hace referencia el inciso cuarto. Respecto de tales actuaciones será aplicable lo dispuesto en el artículo 29. No se le ofrezco la palabra a la senadora von Baer, si quiere explicar. Sí, Presidenta, gracias. Lo que aquí se busca es que en las subastas públicas se deba comunicar se deban comunicar con el Tribunal de Familia correspondiente, indicando cuál es la solicitud de inscripción en el conservador de bienes nacionales, cosa de que el proceso sea aplicado correctamente. Bien, ¿algún comentario del ministro o la magistrada? Presidenta, nosotros estamos de acuerdo. Efectivamente, si bien se trata de una compraventa, por así decirlo, en realidad se asemeja más al procedimiento, a lo que establecía en el artículo 29, que se refiere a los casos de ejecución, de juicios ejecutivos, y por lo tanto la norma que se debe aplicar en este caso es esa. Por eso estamos de acuerdo con la indicación de la senadora von Baer. Bien, entonces, ¿habría unanimidad para aprobarla? ¿Consulta a la senadora? Sí. Sí, Presidenta. ¿Están de Muy acuerdo? bien. Aprobada entonces. Pilar, podemos proceder entonces a aprobarla por unanimidad. Por unanimidad. Entonces está aprobada por la unanimidad de las senadoras presentes de la comisión. Enseguida, Presidenta, artículo 35, indicación 47. El artículo 35 se refiere a beneficios económicos y establece que los órganos de la Administración del Estado, dice, podrán consultar el registro de deudores de pensiones de alimentos para la adjudicación de beneficios económicos que se señalan en el inciso segundo, y dice, los órganos de la Administración del Estado, ¿dónde está? Acá. Los órganos de la Administración del Estado deberán realizar una consulta, dice, cuando se trata de postulaciones a beneficios económicos que se otorgan a las personas destinados al desarrollo del capital humano, al financiamiento para la creación de empresas, o para el fomento de empresas ya creadas, o para el desarrollo de proyectos de inversión. La indicación 47 propone sustituir el inciso final. Aquí también hay una indicación del Ejecutivo, pero primero está la indicación 47 de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y von Baer, para sustituirlo por el siguiente. Sin perjuicio del anterior, en ningún caso se considerarán dentro de estas categorías de beneficios económicos aquellos que estén destinados a ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que acrediten que le es indispensable para una modesta subsistencia, o que estos alimentantes sean obligados subsidiariamente a pagar alimentos, ni los destinados a enfrentar la cesantía. Ahí, Presidenta, pareciera que el grupo que revisó esta indicación tiene algunas dudas. Y luego también está la indicación... Que sí. Perdón. Por lo que usted ve, nos está mostrando la pantalla, dice pendiente revisión de los asesores. Sí, sí. Yo no sé si le ofrecemos la palabra a algún asesor para que explique cuál es la duda que hay. Podríamos ofrecer la palabra, no sé cuál de los asesores, Ferrada o alguno. ¿Senadora? Sí, Rafael, por favor. Bueno, Presidenta, saludar junto a toda la comisión. Bueno, la idea es que los bonos, según lo que estaba aprobado, los bonos que pudieran ser para algún beneficio estatal, que sean transferencia directa, no pueden ser retenidos cuando son relativos a alguna vulnerabilidad económica o cuando las familias tengan alguna precariedad, que esos no se puedan retener. La indicación que presentamos y que acordamos con los distintos asesores de la comisión era relativo que restringirlo aún más la vulnerabilidad económica, que esto no se podían retener solamente cuando es indispensable para una modesta subsistencia, es decir, que sea lo mínimo como que se pueda otorgar como bono. Y la segunda parte, o que estos alimentantes sean obligados subsidiariamente a pagar alimentos, que tampoco se pueda retener a las personas cuando por ejemplo, vayan los alimentos destinados a los alimentos alimentarios subsidiarios que se refieran a los abuelos,
en general. Así que esa era la idea de poner a discusión. No pudimos llegar a un acuerdo con el Ejecutivo y la idea era poder otorgar que se podía discutir dentro de la comisión, pedir la opinión de la magistrada, del Ministerio, y ahí llegar a una redacción para que en realidad se pudiera llegar al acuerdo, o sea, a la intención de la indicación que nosotros propusimos. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Ministro. Le quisiera pedir que se la ofrezca a Felipe Rayo, presidente, en representación del Ejecutivo. Muy bien, don Felipe tiene la palabra. Presidenta, por su intermedio, este punto hay que ver la indicación 47 con la indicación 49, que básicamente regulan exactamente lo mismo como inciso final, excepto que la indicación 49 no tiene lo que aparece allí en color, en amarillo y en verde. Todo lo demás es igual. En contexto, esta norma lo que hace es disponer la restricción de ciertos beneficios económicos que el Estado realiza a las personas, impidiendo que las personas puedan recibirlo o condicionándolos a una fórmula de pago de la pensión de alimentos, ¿ya? Estamos pensando, por ejemplo, en quien quiere ir a estudiar al extranjero con una beca CONICYT, un doctorado. Bueno, que esa persona de alguna forma o no reciba el beneficio o de alguna forma asegure el pago de los alimentos, por último, realice una fórmula que asegure el pago de los alimentos. Pero aquí nosotros, y en esto todos tenemos consenso, creemos que hay ciertos beneficios que es muy delicado entrar a restringir, que son los que se regulan en esta indicación 47 o en la 49. Básicamente, aquellos destinados a ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica o destinados a enfrentar periodos de cesantía, ¿ya? La idea es que esos beneficios no puedan ser afectados porque apuntan a gente igualmente vulnerable. ¿Y cuál es la diferencia con el texto de la indicación 49? Es que de alguna forma aquí en la indicación 47 se establece como en el beneficiario la carga de acreditar que ese beneficio le es indispensable para su modesta subsistencia. Yo creo que ahí es donde está principalmente la diferencia. Nosotros hemos observado, ustedes quizás lo han visto mucho mejor, que en este momento de pandemia, de crisis sanitaria, la idea justamente ha tendido a facilitar la entrega de ayudas económicas, sin que los beneficiarios tengan que acreditar nada, de alguna forma, para justamente en situaciones de necesidad reaccionar de modo rápido. Entonces, nosotros entendemos que particularmente la parte que dice y que acrediten, es lo que es complicado de la indicación 47 y por eso entendemos mejor la indicación 49. Quizás si se eliminan y que acrediten y simplemente queden en ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica cuando les es indispensable para una modesta subsistencia, o los destinados a enfrentar la cesantía, nosotros estaríamos de acuerdo. Finalmente, lo que está en verde es una situación distinta. Yo ahí no tiene que ver con la restricción del beneficio y apunta, no sé, básicamente a la situación de los abuelos. Eso creo que también está de más en la norma porque no es preciso con lo que se está allí regulando. Eso en síntesis. La indicación 49 creo que recoge bien esto, la 47 también podría hacerlo si se elimina el tema de y que acrediten y la parte que está en verde. Eso, su presidenta. Muchas gracias, don Felipe. Le voy a ofrecer la palabra a la magistrada, pero yo entiendo que la redacción que está promoviendo el Ejecutivo está de alguna manera más acabada. Yo creo que también es conveniente el que no tenga que la beneficiaria estar acreditando, que es más complejo. Y más que nada, aquí lo que queremos es entender que sí, que los beneficios económicos que estén destinados a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Y por lo tanto,
que no sufran situaciones, digamos, que no se puedan retener estos beneficios. Esa es la idea cuando vayan destinados a personas que están en una situación de vulnerabilidad. Eso es en esencia. Le voy a ofrecer la palabra a la magistrada, después si alguna senadora quiere hacer algún comentario. Gracias, Presidenta. Nosotros concordamos con el Ministerio, considerando que la indicación por ellos propuesta establece parámetros objetivos que evitan una dilación innecesaria a través de acreditar, que además es ante un ente administrativo que tendrían que acreditarlo y sería mucho más complejo el pago, lo que dilataría tanto para un alimentario como para el mismo alimentante obtener de estos beneficios que son necesarios en el momento en que se están postulando. Por ende, la indicación del Ejecutivo es bastante más objetiva en estos aspectos. Bien, ofrezco la palabra a una senadora, pero en principio yo también creo que está mejor la forma que está redactada por parte del Ejecutivo, así que si hubiese acuerdo podríamos aprobar lo que señala el Ejecutivo, sobre todo para no dilatar más y no ponerle la carga, eso de acreditar a la alimentaria o la madre. Lo que es importante es que se puedan retener beneficios cuando van destinados a la vulnerabilidad. De alguna manera esa es como la esencia y facilitar entonces. ¿Habría acuerdo para aprobarlo del Ejecutivo? Presidenta, sí. Yo estoy de acuerdo en la indicación del Ejecutivo. Creo que además son situaciones donde, tal cual como dice la magistrada, uno tiene que ser muy claro, muy nítido, porque si no lo que hacemos finalmente es poner cargas administrativas, complejizar. Estamos hablando de ayuda económica en situaciones de vulnerabilidad. A mí me parece muy bien que se persigan todos los otros beneficios que tiene el Estado, pero en este caso me parece que la indicación del Ejecutivo lo resuelve bien, así que estoy de acuerdo con aprobar la 49. Muy bien. Entonces, ¿lo ponemos en votación o se puede aprobar por unanimidad? ¿Habría unanimidad? Presidenta. Están de acuerdo, Presidenta. Entonces, Presidenta, aquí sí hay que preguntar, esto quedaría como inciso final, tal como lo propone el Ejecutivo, porque antes hay otra indicación, la indicación 48 del Ejecutivo, que no sé si van a perseverar en ella, porque lo que hace el Ejecutivo con la indicación 48 es sustituir en el inciso cuarto la frase, que es lo que va a quedar al final en el inciso final, ¿cierto? Sin prejuicio de lo anterior, en ningún caso se considerarán dentro de estas categorías de beneficio económico aquellos que estén destinados a ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ni los destinados a enfrentar la cesantía, que eso va a quedar en el inciso final. Y ellos proponen sustituir esa frase por lo siguiente: por su parte, a los adjudicatarios de beneficios económicos destinados al desarrollo del capital humano se les sujetará al compromiso de pago de las pensiones alimenticias bajo la garantía de total restitución de gastos del programa de formación en caso de incumplimiento del compromiso de pago. Y a los adjudicatarios de beneficios para la adquisición de bienes o para la inversión de proyectos se les sujetará al compromiso de pago de las pensiones alimenticias bajo prenda o hipoteca de los bienes que se adquieran con los montos del beneficio en caso de incumplimiento del compromiso de pago. Voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo y después a la magistrada. Yo honestamente encuentro bastante enredada esta redacción de este último inciso. A ver, ministro. Sí, ¿le puedo ofrecer la palabra a Felipe nuevamente? Sí, cómo no. Felipe, por favor. Muchas gracias, Presidenta. La indicación 48 es compatible con la indicación 49. Lo que se intenta en la indicación 48 es aterrizar en situaciones concretas ciertos beneficios que son de distintas naturalezas y cómo, por ejemplo, la entidad que entrega el beneficio podría sujetarlo a condiciones que aseguren el pago de la pensión alimenticia. Entonces, por ejemplo, se dice a los adjudicatarios de beneficios económicos destinados al desarrollo de capital humano, por ejemplo, temas de COMICIT, se les sujetará al compromiso de pago de las pensiones alimenticias bajo garantía de total restitución de los gastos del programa de formación en caso de incumplimiento del compromiso de pago. O sea, si no cumple con su compromiso de pago de la pensión de alimentos, tendrá además que restituir los fondos con los cuales se financió su beca de estudio. Seguimos.
y a los adjudicatarios de beneficios para la adquisición de bienes o la inversión de proyectos, se les sujetará el compromiso de pago de las pensiones alimenticias bajo prenda o hipoteca de los bienes que se adquieran con los montos en beneficio en caso del incumplimiento del compromiso de pago. Nuevamente, una situación concreta, el legislador se pone en la situación que ha de establecerse para asegurar el pago de los alimentos. Estas son una de las alternativas. Las otras alternativas que están en los incisos previos es derechamente que a las personas que estén en el registro no se les otorguen estos beneficios. Entonces, eso, la indicación 48 viene a establecer fórmulas tendientes a garantizar el pago de los alimentos, o sea, a condicionar la entrega del beneficio mediante un mecanismo que asegure el pago de los alimentos. Y la indicación 49 que ya vimos tiende a resolver el tema puntual de las ayudas económicas para personas en situación de vulnerabilidad y que enfrenten periodos de cesantía. Ambas son compatibles. Eso, sí, voy a ofrecerle la palabra a la magistrada, pero quiero adelantar lo siguiente. Yo entiendo 47 y 49 van en el mismo sentido. O sea, que no se puede retener beneficio que no sea destinado a la vulnerabilidad. Esos van en concordante, tanto la 47 como la 49. Pero esta otra no entiendo porque yo creo que no es necesario sujetarlo a condiciones, salvo sino que se puede retener cualquier beneficio que no sea destinado a la vulnerabilidad. Más bien yo lo simplificaría de la manera opuesta, pero en fin, le voy a ofrecer la palabra. Lo que pasa, Presidenta, perdón, solamente para complementar lo dicho. Perdón, no he dicho nada. Magistrado. No, yo quiero hacer una consulta. No, Ena por acá. Antes de que... Es una consulta para usted también. ¿Oh, Presidenta? Sí, yo le había ofrecido la palabra a la magistrada, pero está bien. A ver, senadora, haga su consulta. Perdón. Ya, le había ofrecido la palabra a la magistrada. Ya, disculpe. Doña Verónica. A ver, aquí hay varios temas. Uno es esta expresión compromiso de pago que entraría a discutirse con lo que hablamos anteriormente sobre los acuerdos de pago serio y suficiente. ¿Quién aprueba este compromiso de pago? Porque si hay una oferta de pago, un acuerdo de pago, y este fue aceptado y aprobado por los tribunales, la persona ya no va a estar en el registro y por ende no va a estar en estas condiciones. Hablar de un nuevo compromiso de pago, ¿en qué términos? ¿Ante quién se compromete? ¿Cómo se compromete? Si hay un acuerdo que es serio y suficiente, eso se va a discutir en sede de familia, de ser aprobado va a quedar eliminado del registro. Y esto abre una puerta a excepcionar en varias circunstancias la norma que queremos obtener con este registro de deudores, que es presionar para que paguen o para que dé un acuerdo serio y suficiente que sea aceptado. Y además hay términos que son un poco discutibles, como la toma de esta hipoteca o prenda, ¿en beneficio de quién? En beneficio de quién se toma tampoco queda claro en la indicación. Por ende, para que cumpla, surte efecto este registro en el ámbito de beneficios que entrega el Ejecutivo del Estado, yo creo que es innecesaria la indicación, toda vez que los compromisos de pago estarían cubiertos en los artículos anteriores que se debatieran. Bien, le voy a ofrecer la palabra al ministro, pero no, la senadora von Baer para que haga la consulta al ministro. Presidenta, aquí hay una parte del proceso que no entiendo. Yo entiendo que si es que una persona postula a uno de estos fondos, no se le va a entregar el fondo, o sea, no se le va a adjudicar el beneficio si es que tiene una deuda de alimentos. Entonces, no sé por qué llegamos dice, se lo adjudico, pero si es que usted no paga, entonces parte del beneficio tiene que ir al pago de la deuda. Yo entiendo que, así lo entendí yo, y quizás estoy equivocada, que por ejemplo se va a entregar un Fondesit, y antes de entregar el Fondesit, se revisa si es que aquí hay una deuda de alimento, y si es que la persona tiene una deuda de alimento, entonces no puede entrar en el concurso. Así había entendido yo que iba a funcionar. Estoy quizás equivocada en cómo va a funcionar, porque si es que funciona así, toda esta parte no tiene mucho sentido. Presidenta. Sí, Carolina.
Sí, yo también, sin haber seguido en detalle la discusión previa que ustedes han tenido, pero me parece que esto es como difícil de implementar además, ¿no? Como que complejiza, no le encuentro mucho sentido. Estoy pensando incluso en hay otros beneficios que no son una beca o la participación como planteaban en el ejemplo de la senadora, en un fondo, sino que, no sé, un capital semilla, un Corfo, que tiene que ver con inversión en bienes. Entonces, si no cumple, ¿cómo se restituyen los bienes? O sea, es súper complejo. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, en el caso de las becas de estudio, lo difícil que es sanear situaciones complejas. Entonces, a mí me parece que aquí lo que estamos diciendo es que es inaceptable el que no se cumpla con el compromiso que uno tiene con los hijos, o sea, que tiene en este caso, ¿no es cierto?, la mayor parte de la pesa del padre, y que por lo tanto para salir del registro tendrá que resolver el pago, pero me parece que esto como yo preferiría no ponerlo porque lo encuentro muy complejo. Bien, le voy a ofrecer la palabra entonces al ministro o a Felipe. Presidenta, voy a explicar brevemente para que nos situemos en el tema. El artículo 35, en su inciso primero, establece la regla para actuar cuando la Administración del Estado adjudica beneficios económicos, ¿no? ¿Qué hace el deudor de alimentos frente a esta situación? Entonces, dice este artículo que los órganos de la Administración del Estado podrán consultar el registro en la forma y por los medios dispuestos en el artículo 23 para la adjudicación de los beneficios económicos señalados en el inciso segundo, cuando en el acto administrativo, porque se aprobaran las bases de postulación a ellos, se disponga como requisito o condición para percibirlo no tener una inscripción vigente en el registro como deudor de alimentos. Aquí tenemos una primera hipótesis, o sea, se pueden establecer en las bases que no se le entregarán los beneficios si está en el registro de deudores de alimentos. Luego se abre una segunda hipótesis o se pondere dicha circunstancia en los procesos de evaluación de antecedentes de los postulantes. Es decir, puede ser un elemento a considerar para la entrega de este beneficio por parte del órgano administrativo respectivo. O la última, que es la que estamos hablando, o se establezcan exigencias o obligaciones especiales a su respecto en orden a promover el pago total o parcial de la deuda alimenticia. Aquí estamos hablando precisamente de esa última situación, que nos pareció prudente incorporarla porque es muy frecuente. Estamos hablando del caso de los becarios. ¿Qué pasa cuando alguien obtiene una beca y se va a estudiar afuera? Hacer un doctorado, como decía Felipe, durante 3 años, el tiempo que dura, o 4 años, el tiempo que dura. Se dice, mire, le vamos a otorgar esta beca, pero usted, ¿no?, debe mantener el pago de la pensión de alimentos. No se saca del registro, sino que usted sigue en el registro, pero mantengo la posibilidad de que usted tenga la beca si sigue pagando. Y si no paga su pensión de alimentos, entonces usted tendrá que restituir in integrum, totalmente, todos los beneficios que ha recibido por la beca durante los 3-4 años que dura esto. Esa es una hipótesis, ¿no? Y la otra es cuando se le da un capital semilla para comprar equipamiento, lo que hace el FOSIS, lo que hace Cercotec, que dan capitales de semilla, incluso INDAP, capitales de semilla para que se puedan desarrollar actividades económicas. Si se le da a un alimentante ese capital de semilla, por el cual él va a comprar equipo o inmuebles o lo que sea, se le dice muy bien, siga pagando su deuda, no sale del registro, pero si deja de pagarla, le vamos a exigir que los bienes muebles que han estado prendados en beneficio del Estado o hipotecados, si es un inmueble, en beneficio del Estado, en vista de que no pagó, los restituimos y vuelven al Estado. Con lo cual, incentivamos que la persona pague la pensión de alimentos. Porque el que quiere irse a estudiar afuera tiene un interés muy fuerte en ello. Por eso es que está pidiendo la beca, y si no, no lo podría hacer. En consecuencia, seguimos en la filosofía de incentivar el pago.
Si usted se va a estudiar afuera, bueno, lo vamos a dejar, pero si usted no cumple con su pago de pensión alimenticia, tiene que restituir todo lo que ha recibido del Estado. Si usted recibe un inmueble para instalar una actividad productiva y usted no paga su pensión alimenticia, como está hipotecada, el Estado la recupera. Es, de alguna manera, una forma de incentivar que las personas sigan pagando su pensión de alimentos, favoreciéndola con una beca o con un capital semilla para poder desarrollar actividades que al alimentante le son muy importantes, muy prioritarias y que además pueden servir para mejorar su capacidad de pago en el futuro. La pregunta que le quiero hacer al ministro, si en lugar de poner estos ejemplos que pueden sonar, pueden darse como pueden no darse tan frecuentemente como dice, ¿por qué habría que sujetarlo a condiciones? Sino que yo creo que estos beneficios no hay que sujetarlo a condiciones, sino que es solo, o sea, se pueden retener cualquier beneficio que no sea destinado a la vulnerabilidad, de una manera mucho más general y directa. Se puede retener cualquier beneficio que no sea destinado a la vulnerabilidad, en lugar de estar entrando en este ejemplo de eventualmente una beca Fondecito u otra cosa. Entonces me gustaría que se explayara más. Le ofreceré la palabra al senador von Baer, después nuevamente a la magistrada si quiere y al ministro y después votamos. Senador. Presidente, lo que pasa es que aquí hay dos opciones. Una es que uno derechamente diga que es una opción más dura, que ninguna persona que está en el registro de deudores puede acceder a estos beneficios, excepto que sea un beneficio de vulnerabilidad. Esa es una opción. Porque, y yo pienso que quizás es una opción durísima, porque en el fondo podemos tener a alguien que siempre ha accedido a los beneficios de parte del Estado y ahora de pronto no va a poder acceder porque está con la deuda. Pero es mucho más claro que decir, ok, se le entrega el beneficio, pero usted tiene que comprometerse a pagar la deuda. ¿Cuál es la complicación, y esta es una pregunta para el ministro, de que se haga simplemente así, que no podrán acceder a estos beneficios las personas que tienen deuda alimenticia? ¿No se puede hacer eso? ¿Es demasiado extrema la postura? Eso es lo que yo un poco planteo, digamos, el que estos beneficios no hay que sujetarlo a condiciones porque se puede retener cualquier beneficio que no sea destinado a vulnerabilidad. Es que yo no diría retener, sino que simplemente no se puede entregar. Bueno, no dar, perdón, eso puede ser. Ok, le damos la palabra al ministro y a la magistrada. Ministro, está silenciado. Perdón, Presidenta. Presidenta, aquí de lo que se trata es de enfrentar dos tipos de situaciones que, de cumplirse, le permiten a una persona que va a estudiar afuera o que va a recibir un capital económico para implementar algún emprendimiento, fortalecer su capacidad de pago. Si nosotros le decimos, mire, usted no tiene derecho a una beca, si es que no está al día con su deuda de alimentos, estamos quitándole las alas a esa persona. No se le puede quitar parte de la beca porque las becas son muy ajustadas, ¿no? Quienes hemos estudiado afuera con las becas sabemos que uno vive al justo, porque están hechas precisamente para vivir al justo, ni más ni menos. No hay capacidad de ahorro y por lo tanto no hay posibilidad de que le descuenten de ahí la pensión alimenticia. Él sigue en el registro de deudores y se le obliga a mantener al menos el pago de las cuotas que deuda, no el stock de la deuda acumulada, pero sí que mantenga el pago mensual de esas pensiones de alimentos. Si lo hace, entonces él va a poder estudiar y al volver seguirá con su deuda y esperamos que tenga mayor capacidad para poder pagar el stock de deuda y salir del registro. Pero si en la mitad de la beca deja de pagar la pensión, entonces toda la beca, que es bastante plata,
se le convierte en una nueva deuda al alimentante, lo cual obviamente le va a complicar más la vida. Entonces, es una forma para incentivar el pago mensual de la pensión de alimentos con esta amenaza de que si usted no paga, entonces devuelve todo lo que se le dio en la beca. Y lo mismo ocurre con el capital que se le entrega. Es una forma de fortalecer la capacidad de pago del alimentante, porque le estamos dando un financiamiento para un emprendimiento, ¿no? Y ahí, obviamente, tiene sentido ayudarlo y no interferir, no negarle ese apoyo. Sin embargo, se dice, oiga, pero si usted, es decir, la condición es que usted siga pagando la deuda a lo menos mensual, no lo estamos sacando del registro porque tiene una deuda acumulada hacia atrás, pero ya, acceda a esto, tenga su emprendimiento, porque suponemos que con esto va a poder pagar el día de mañana con más fuerza su deuda. Y sí, la condición es que no puede dejar de pagar mensualmente la pensión de alimentos, con lo cual le damos al alimentario la tranquilidad de que al menos le van a seguir pagando mensualmente. Sigue con la deuda y esperamos que luego de terminada la beca o terminado el emprendimiento pueda fortalecer su capacidad de pago y ponerse al día con la deuda que tiene en el registro. Ese es el sentido. Le voy a dar la del palabra a condicionamiento. la magistrada, pero yo tengo también la duda de lo que plantea la senadora von Baer. Yo, ¿por qué tengo que estarle dando estos instrumentos que podrán sonar muy bonitos y bien si tengo una persona porque justamente no ha pagado la pensión alimenticia? Entonces, en lugar de estar dándole comida a alas, como dice el ministro, bajo una cierta amenaza, yo digo, es mucho más fuerte decirle, mire, ¿sabe qué? Lo siento, no hay beca, no hay tal cosa porque usted no paga las pensiones alimenticias que debe a sus hijos. Eso tiene que ser siempre la prioridad si estamos hablando de un país que el 85% no cumple. Y, ministro, el sentido de este proyecto permanentemente hemos estado diciendo es cómo lograr que se cumpla y que se paguen las pensiones alimenticias. Puesto en esa perspectiva, a mí me parece, puede sonar duro, pero me parece mucho más efectivo poder decir, ¿sabe qué más? Usted no accede a ninguno de estos beneficios porque usted es una persona que no está pagando. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora Goich y después a la magistrada. Gracias, presidenta, porque quizá la magistrada también me puede ilustrar un poquito. Yo entiendo acá hay como un tema conceptual detrás. El tener un beneficio del Estado no es para ayudar a pagar la deuda de alimentos, que se establece un monto de pago de pensión alimenticia de acuerdo a la realidad económica que tiene, en este caso, el alimentante, que si queda cesante, eso se revisa, ¿no es cierto?, para no decir acá es como una mochila injusta, sino que tiene que ver con la realidad de cuánto corresponde que aporte a la mantención de sus hijos, ¿no? Entonces, yo aquí lo que creo es que si está en el registro no puede tener acceso a esos beneficios, que lo que queremos decir es que no es aceptable, que lo que corresponde es que pague lo que se ha determinado, ¿no es cierto?, por un juicio de alimentos que haga, y de acuerdo, insisto, a la realidad. Entiendo ahí, un poco poniéndome en la postura del ministro, que pueden haber, por la situación de deudas que existen y de incumplimiento en el pago de alimentos, situaciones de deudas importantes, y lo que uno quiere es que eso se pague, ¿no es cierto? Pero no creo que sea con cargo a un beneficio del Estado, sino que me imagino que ahí se pueden hacer, o se hacen, ahí donde le pregunto desde la ignorancia a la magistrada, muy concreto, se puede pactar, ¿no es cierto?, si es un monto más alto, se pacta una fórmula, eso me imagino que es parte del acuerdo que se pueda generar. ¿Qué pasa ahí y cómo juega con el registro de deudores? Estoy pensando, no sé, si es que sea la situación así, me corrigen si no, se pacta una fórmula de pagar la deuda, el alimentante postula un beneficio, lo obtiene, pero si deja de pagar, de acuerdo a cómo estaba pactado antes, se le termina un beneficio. Es como una interpretación distinta de cómo se ha estado, de la discusión que hemos tenido ahora recién. No sé si me doy a entender bien en qué pasa en esa situación, que es una hipótesis distinta, no es condiciono el beneficio pensando en cómo va pagando con cargo a eso, sino que yo tengo resuelto el cómo me pongo al día en mi deuda de alimentos y obtengo un beneficio porque estoy al día en eso,
si es algo que yo no puedo pagar, y eso, si no cumplo, eso significa perder un beneficio. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora María Aldeta Carvajal, disculpándome que no los veo a todos, entonces por suerte me escribieron en el chat diciendo que estaba pidiendo la palabra, y después a la magistrada. Senadora Carvajal. Gracias, presidenta. Mire, yo creo entender que cuando hablamos de estas situaciones son bastante excepcionales, creo yo. Porque al final del día uno espera, obviamente, que lo que ocurra es que se salde una deuda que es de toda legitimidad, desde toda perspectiva, y no lo vamos a discutir acá. Pero sí me parece que ampliar, digamos, y me refiero específicamente a la propuesta que hace el ministro, también, por ejemplo, a aquellos emprendedores que están postulando fondos FOSI, Cercotec, etcétera, es abrir demasiado la puerta. Yo restringiría tal vez esa opción en materia educacional, porque es entendible y lógico que si hay una persona que busca por ese mecanismo superarse, generar una especialidad, tener algún beneficio y por ahí consolidar una situación económica a través de la educación, es evidente que hay un mecanismo que es sólido y que es muy razonable. Lo que no puede ocurrir es que restringamos también toda posibilidad a efectos de que también hay personas que queriendo pagar de ninguna manera lo pueden hacer por una situación económica o por lo que quieran. Entonces creo que si bien es cierto buscar un equilibrio que permita sancionar como se pretende a través de, no quiero decirle sanción, pero a través de este registro generar, ¿cierto?, el objetivo, que es que se cumpla sin ninguna duda con el pago de pensiones y alimentos, estamos absolutamente de acuerdo, pero restringir cualquier mecanismo de ayuda estatal, incluso una beca educativa, a mí me parece que es mucho. Yo creo que estaría disponible para que al menos en ese contexto se buscara un equilibrio y que se estimara, tal cual lo explica el ministro, que en la condición de una beca educacional o de perfeccionamiento pudiera generarse esta opción, más no a aquellos emprendimientos, porque eso sería también por ahí hasta un incentivo perverso en que uno continuamente esté postulando y que al final del día le va mal el negocio, propone otro, etcétera, etcétera, y sigue sin pagar. Entonces creo que allí yo pondría tal vez el punto, y no sé si se pudiera buscar alguna especie de fórmula que contemplara al menos en el aspecto educacional esa excepción. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Carvajal. Le voy a ofrecer la palabra a la magistrada, porque la senadora Goich, perdón, hizo también una pregunta que es bien sustantiva, que tiene que ver si corresponde o no dar beneficio que pueda hacer que a través de ese, comillas, beneficio, de alguna manera genere el pago. Pero también aclarar que recuerden que siempre está presente en los tribunales el que si la persona tiene problema de pago, se revisa, se ve y se ve la situación. Entonces, siempre está abierto eso, por eso que a mí no me suena tan duro si sabe que más usted no va a tener este beneficio. ¿Por qué yo beneficio a gente que hoy día no está pagando, sabiendo que hay un instrumento con los tribunales de familia, que es lo que queremos que la magistrada lo pueda ratificar, de que ellos, conociendo la situación, pueden perfectamente proponer un acuerdo o al menos saben por qué esa persona no puede pagar y ahí es que viene el nuevo arreglo. Magistrada, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, primero recordar que este proyecto tiene por objeto cumplir obligaciones internacionales del Estado de Chile en establecer mecanismos que hagan efectivo el pago de derechos fundamentales como es el derecho a alimentos y mecanismos para equiparar la cancha entre hombres y mujeres en igualdad de condiciones frente a las obligaciones con hijos. Este registro de deudores es un importante avance, pero cualquier excepción que pongamos a través de estas vías, como dijo la senadora Goich y la senadora Carvajal, abre puertas para que en definitiva no surta el efecto que buscamos. Como dije anteriormente, si hay una persona con una deuda es porque no pagó, permitió acumular, en el registro se van a incluir aquellos que deben 3 mensualidades consecutivas o 5 discontinuas. Existe la posibilidad ante los tribunales de llegar a un acuerdo serio y suficiente que sea evaluado por los tribunales, aceptado por las otras partes, y en ese caso va a eliminarse el registro y va a poder obtener todos los beneficios. Abrir aquí la puerta a través de un compromiso de pago hecho frente a la administración pública no le entrega ninguna garantía al alimentario de que esto le pague, porque ¿quién es el que va a evaluar la suficiencia o no de este compromiso?
Las sanciones que establece la indicación tampoco benefician en definitiva al alimentario, porque va a ser el Estado el que va a recuperar los dineros, pero el alimentario va a continuar con su deuda, porque lo tenía en el registro, no llegó a un acuerdo serio y suficiente, se compromete con el Estado un pago, el cual tampoco paga, por ende la deuda se siguió acumulando. Incluso el hecho de estos beneficios educacionales para becas en el extranjero pone en más riesgo al alimentario de que esta persona va a salir del país en una beca que, como señaló el mismo ministro, apenas alcanza para subsistir al becario, menos va a pagar una pensión de alimentos del hijo o hija que continúa en Chile. Y eso va a dejarlo en una situación de mayor vulnerabilidad. En cuanto a la pregunta de la senadora Goich, está la posibilidad de acuerdo ante los tribunales, y ante un acuerdo aprobado por los tribunales, aceptado por la otra parte, va a ser eliminado el registro y por ende va a poder optar a todos los beneficios. Y hacer presente lo que dijimos también en la sesión anterior, que el que acumula una deuda, que lo llega a tener en el registro de deudores, es porque quiso acumularla. Porque si tiene un problema, una situación socioeconómica de pérdida de trabajo, una situación de enfermedad que le impide recibir ingresos, existen acciones como son el cese, la rebaja de la pensión de alimentos que debe impetrarla oportunamente. Acumular la deuda es porque no lo hizo oportunamente. Entonces también hay que pensar en la alimentaria, que requiere de esta mensualidad para los compromisos de vida de todos los días de niños, niñas y adolescentes. Es eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la magistrada. Yo creo que ha sido suficientemente claro, así que lo voy a poner en votación. Pilar, por favor. La presidenta entonces pone en votación la indicación 48 del Ejecutivo, de la que ya se ha dado lectura y se ha discutido. Senadora Goich. En contra. En contra. Y gracias a la magistrada por la claridad. Senadora Carvajal. Sí, en el mismo tenor. Yo creo que la experiencia siempre de quienes son especialistas en la materia nos tienen que orientar de una forma súper fundamentada. Así que en razón de aquello y dado lo que ha expresado la magistrada Verónica Imazal, yo por supuesto estoy en contra. En contra de la indicación. Senadora von Baer. Me voy a votar en contra. Creo que el mejor camino, o sea, probablemente es una postura bastante, o un camino bastante duro el que estamos tomando acá, pero dada la realidad que estamos viviendo, yo creo que es mejor que simplemente nos entregue el beneficio y que todos los que postulan a beneficios de parte del Estado sepan que se enfrentan a esa situación. Que si es que no han pagado sus deudas de alimento, entonces no van a poder acceder a los beneficios que entrega el Estado. Y tal como explicaba la magistrada, efectivamente una persona que no puede pagar la pensión de alimentos puede acercarse al tribunal, o sea, puede hacer el trámite en el tribunal para poder mostrar de que efectivamente, o demostrar de que efectivamente no tiene la capacidad de poder pagar la pensión de alimentos que está establecida. Entonces, yo creo que es mucho mejor que uno diga derechamente no se entrega ningún beneficio de parte del Estado en este marco cuando no se ha pagado la pensión de alimentos. Es duro, pero creo que es necesario. Vota en contra de la indicación. Presidenta. Sí, también en contra, y valorar la experiencia de la magistrada, porque yo creo que además siempre enfatizar, y si la persona está en el registro, es porque no quiere pagar, porque siempre está la posibilidad que tenga menos ingresos, que acá en la cesantía, pero siempre puede haber un acuerdo constitucional para el cese de ese pago, para la rebaja de ese pago, o sea, no es una arbitrariedad. Los tribunales de familia siempre están en condiciones de generar un acuerdo, conociendo la nueva situación que le impide. Si la persona persiste en no pagar, es porque siempre hay una voluntad. Entonces a mí también no me parece que debamos estarle dando además, digamos, ciertos beneficios, sabiendo de que no está pagando porque simplemente, o sea, o persiste en el registro porque simplemente no se ha acercado para llegar a un acuerdo. Voto en contra. Vota en contra. Entonces el resultado de la votación es rechazar la indicación 48 por la unanimidad de las integrantes presentes. Presidenta, entonces
la frase que aquí se pretendía sustituir ha quedado también superada por el inciso final que se aprobó en la indicación 49. Así es. ¿Cierto? Ya, perfecto. Sí. Presidenta, ahora habría que ir al artículo 36, denominado personal de organismos públicos. La primera indicación es del presidente de la República. Perdón, Pilar, nosotros tenemos la hora hasta las 12, ¿no? No sé Sí, si hasta las 12. Sí. entrar un nuevo capítulo o yo dejaría hasta aquí porque Ya, nos va a tomar la hora, hay otras comisiones y entramos a otra, en el artículo 36 Sí. estamos hablando de personal de organismos públicos, así que... Así es. Sí. Es bien sencillo, Presidenta, ¿sí? Presidenta, ¿Perdón? esto es bien sencillo. A ver, ministro, le ofrezco la palabra entonces rápidamente, a ver qué... Sí, es muy sencillo, estamos hablando. Presidenta. Aquí, cuando se contrata a alguien o cuando alguien asume un cargo, de acuerdo a lo que establece el proyecto como viene de la Cámara, se le debe, junto con retener la parte propia de la pensión de alimentos, se le agrega un recargo para pagar la deuda. ¿De acuerdo? Entonces, se puede contratar a alguien y de ahí en adelante el empleado público o el parlamentario, el ministro que tenga una deuda, tiene que pagar, además de la pensión, un recargo. En la norma que viene de la Cámara, se dijo el recargo será de un 20%. Y lo que hemos conversado y se ha llegado a acuerdo, y eso motivó esta indicación, es que ese recargo del 20%, que aquí se estimó que podía ser mucho para cualquier empleado público, se dejara en un 10% para los empleados públicos, por así decirlo, comunes, pero tratándose de personas que están sujetas a nombramiento, a contratación, a promoción o ascenso en cargos directivos de exclusiva confianza de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento. Es decir, los cargos de alta dirección pública, los cargos de confianza exclusiva de las autoridades y los cargos de quienes resulten electos, eso sí pagan el 20%. En consecuencia, mantenemos la idea del 20%. Nosotros teníamos el 10% en el proyecto original, en la Cámara lo subieron al 20% y después de la discusión, aquí lo estamos dejando para los altos cargos en un 20% y para el resto de los empleados públicos en un 10%, de acuerdo a lo que aquí se conversó. Pareciera bien razonable y por eso sí, que sugerimos que se pueda aprobar. A mí me parece razonable lo que está sugiriendo el Ejecutivo, así que si hubiese acuerdo a las senadoras, se ve bastante sencillo, creo que es razonable la diferencia entre altos ejecutivos de altas remuneraciones, digamos, o simplemente funcionario público, entonces entre mantener el 20 y el 10%. Si habría acuerdo, lo podemos aprobar. ¿Habría acuerdo? Sí, presidenta, de acuerdo. Muy bien, entonces, Pilar, se aprueba. Entonces, se entendería, Presidenta, entonces se entendería aprobada, perdón, la indicación 50 y la indicación 51, porque esas dos están dirigidas al artículo 36, que regula 36, todo lo... exacto. La 51 dice a quienes resultan electos. Así es, ahí sí, y las... Exactamente. Aprobada entonces por la unanimidad de las senadoras presentes. Sí. Perfecto. Bien. Ahora sí, entonces, que podemos decir que hemos concluido esta sesión. Agradecemos nuevamente la presencia de la magistrada. Sus experiencias nos ilumina mucho en el objetivo que nosotros deseamos, que todos compartimos, por supuesto, que es el pago de las pensiones alimenticias. Agradecerle especialmente a las senadoras y, por cierto, al ministro de Justicia y sus asesores. A la Secretaría, muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Muchas gracias. Gracias a usted, Presidenta. Hasta luego. Gracias, senadora. Gracias. Gracias a todas, a todos.